Estamos hablando acerca del tema importante acerca de la unidad de la expansión del reino. Hemos tocado puntos las semanas pasadas acerca del concepto de la unificación, de poder cómo trabajar en equipo. Nada se puede hacer sin logros si no hay un equipo en sí, el mismo pensamiento. En los libros de los Hechos encontramos directamente el concepto como el Señor dejó el ejemplo para el modelo y así llevar la expansión de esa mentalidad de lo que el Señor trazaba. Hemos leído el capítulo 2 de Hechos, versículo 46 al 47, y quisiera repetir otra vez acerca de este pasaje bíblico. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios, brindaban y abrigaban y ayudaban al pueblo. Y cada día el Señor le añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Este pasaje nos va a llevar a mucho significado a la manera que el Padre quiere que nosotros trabajemos en este tiempo. Y vayamos al capítulo de Hechos, capítulo 6 de Hechos, versículo 7. Dice aquí, conforme a que crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos los sacerdotes llevaban a creer en el evangelio del reino de los cielos. Bueno, wow, me lleva a poder ver y visualizar claramente el concepto de lo que el Padre espera. No solamente recibir, como le estoy hablando y lo estoy aplicando en mi vida, sino que qué es lo que recibo para impartir también. Lo que quiere Dios no es solamente creyentes. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, es que haga muchos discípulos. Dios nos ha llamado a ser multiplicadores. Dios nos ha llamado a llevar mucho fruto. Dios nos ha llevado a ser un equipo. Dios nos ha llamado a tener una mentalidad del reino de los cielos. Dios nos ha llamado ya con una capacidad sobrenatural, una potencia para poder establecer el reino de los cielos en este tiempo. Por eso digo, cuanto más aflicción,
cuanto más aflicción, mayor gloria aparece. El tiempo de los apóstoles estuvieron tiempo de persecución, tiempo en que había gente en contra del mensaje del reino de los cielos. Y creo que cuanto más presión, mayor gloria. Y cuando hay más presión, se manifiesta lo que el Padre nos enseñó. Y el que nos trae noticia y enseñanza es por medio del Espíritu Santo. Por ello, yo quiero llevarte a esta enseñanza. Sé que lo has leído varias veces, pero debemos nosotros poder entender el mensaje que lo que el Padre nos entregó por medio de Cristo, y Cristo nos entregó para poder establecer lo que Él quiere, lo que Él desea. Nosotros somos un equipo y el equipo no debe fallecer, el equipo debe funcionar, el equipo debe multiplicarse, el equipo debe fructificar, el equipo debe multiplicarse, el equipo debe dar todo lo que he sido enseñado. Para eso fuiste tú establecido hoy en día. Y por ello quiero llevarte esta enseñanza, ¿no? Hemos leído dos pasajes bíblicos que nos puede llevar a nosotros el concepto directamente. ¿Cómo lograr un crecimiento explosivo? ¿Cómo lograr un crecimiento masivo? Para poder lograr un crecimiento masivo, un crecimiento explosivo, necesito de discípulos. Necesito de discípulos. No son mis discípulos, ni tampoco los tuyos. Son los discípulos de Jesucristo, ¿no? Si tú eres un discípulo de Jesucristo, dígame un fuerte amén ahí, o escríbame un fuerte amén, ¿no? Un fuerte amén. Y el primer concepto que encontramos en el pasaje bíblico, ahí en la Biblia, yo lo tomo cuando dice, y todos los días se reunían en el templo, todos los días. Esto está hablando de una perseverancia constante, en una ejecución, ¿no? Iban bajo un objetivo y bajo un propósito. Unánimes en el templo, perseverante, es lo que buscaban en sí la unidad en palabras y también en oración. Cuando se reunían en los templos, tenían dos puntos muy importantes aquí: la oración y los ruegos. La Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Ocultas, lo supiste. Por eso quisiera que vayas conmigo a capítulo de Hechos 1, versículo 14. Ahí en el versículo 14, donde más o menos estamos definiendo que perseveraban o se juntaban unidos en el templo. Y en el versículo 14 dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unidad, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. El primer concepto que estamos hablando aquí es que la perseverancia y la constancia de la oración y ayuno era una de las bases importantes del tiempo primitivo, de la iglesia primitiva. Esto tenemos que nosotros rescatarlo. Podemos rescatarlo. Un pueblo con una mentalidad, ¿no? Con una alma, con un cuerpo, con un espíritu, nunca será dividida, sino que será implantada bajo los diseños que ha sido establecida bajo la palabra, bajo la oración y bajo los ruegos. Vamos al segundo punto. Dice aquí, cada día en el templo. En el templo. Ellos establecían un orden en el templo. Establecían el poder ser edificados en el templo y a la vez que llevaba la presencia de poder servir en las áreas de responsabilidad. No solamente iban a cantar en el templo,
sino que también participaban en el templo y ellos se ubicaban en las áreas que debían trabajar. Y eso implica el carisma de poder anhelar, de servir, de hacerlo mejor en cada área disponible y responsable que tenían que hacer. Quiero que usted mismo pueda reflexionar estos conceptos que estamos hablando ahorita mismo. Vamos al tercer punto. El tercer punto dice, partiendo el pan, ¿no? Los alimentos, partiendo el pan, está hablando de dos conceptos: nutrir, alimentar espiritualmente y físicamente. Y dos pasajes bíblicos que me llevan a mí a poder aclarar este concepto que partían el pan. Cuando ellos partían el pan, cuando ellos mostraban el pan, cuando estaban juntos partiendo el pan en las casas, no solamente en el templo, sino en las casas, lo que voy a llevarte a dos pasajes bíblicos que están en Hechos, y vaya conmigo al capítulo de Hechos 20, capítulo 20 de Hechos. Me gusta hablar la Biblia mejor antes de poder tener aquí la base del tablet, pero vamos a seguir. En Hechos capítulo 20, en Hechos 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero cuando tenían que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. La gran pregunta, ¿a quién se le reparte los panes? ¿A quién se le reparte la mesa del Señor? A los discípulos. La Biblia habla también de que todos los días, partiendo el pan, no es una vez al mes. Es que creo que la familia de los hijos de Dios, sus discípulos, deben tener el pan de la mesa del Señor cada día, cada vez que puedan partir el pan, hacer la mesa del Señor y recordar la memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo y los sacrificios que Él hizo. Y es por causa de aquello, nosotros nos alimentamos espiritualmente. Y aquí Pablo no cesó hasta la noche de enseñarle el reino de los cielos. También vemos a otro pasaje bíblico y quisiera que vaya conmigo a Hechos capítulo 27, a Hechos 27. Ahí vamos a encontrar, espero que usted vaya conmigo también en su hermosa Biblia que tiene usted ahí, ¿no? En Hechos capítulo 27, versículo 35 al 38. Y la palabra dice, dicho esto, Pablo tomó el pan y dijo, gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron también y comieron. Los que estaban en la nave, un total de 276 personas, ya satisfechos, se aligeró más la nave y se arrojó el trigo al mar. ¿Por qué quiero compartir este tiempo? Porque la palabra acá, vayamos una vez más a Hechos capítulo 2, donde dice, y partían el pan en las casas, no solamente se refería de la mesa del Señor, sino que también compartían los alimentos unos a otros, se alimentaban, y no solamente se alimentaban físicamente, sino también se alimentaban de la enseñanza, de la edificación, de las promesas, de lo que ellos habían aprendido, ¿no? Y creo que el Señor nos está llevando
a poder poner muy claro en que lo que el Padre quiere, que haya la cena del Señor, que haya banquetes en casa cuando tú vas a una visita, pero no solamente ellos, sino que la enseñanza del fundamento, de la doctrina, de la perseverancia, de lo que había aprendido tú en el templo para poder establecerlo cada día más en la edificación espiritual y también en la edificación física que podemos tener hoy en día. Tercer punto. Esto es lo que, 4 puntos, el 4, vamos al 4. Dice aquí, en las casas. Aquí esta parte me quiero detener porque aquí está el cumplimiento del desarrollo de la expansión del reino de los cielos. Por las casas. Y por las casas, ellos no llevaban en sí lo que querían entender por las casas, sino que querían llevar en sí la enseñanza de lo que se había aplicado, lo que se había enseñado para aplicarlo en las casas. Para el Señor siempre estaba atento de poder cumplir juntos en el desarrollo de las enseñanzas dadas en los templos, y cada familia llevaba en sí ese conjunto para poder enseñar a sus hijos, para hacerles recordar lo que ha sido enseñado, para hacer recordar a sus familiares, para que cuando tengan una reunión familiar puedan repetir, puedan edificar, puedan construir en lo que el Padre le está dando hoy en día. ¡Qué tremendo es Dios! Dios es bueno para siempre. Y parte de aquello, también vemos el punto de que en el versículo, y quiero que vaya conmigo al versículo 47, el 47 dice, mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Añadía. ¿Y cómo se añadía a esta gente a la reunión? ¿Cómo se añadían a esta gente al propósito de Dios? Yo he encontrado acá algo importante, que el pueblo venía a los hijos del Señor, a sus discípulos, por el testimonio que brindaban ellos en unidad. Y no solamente brindaban la unidad entre ellos, sino que también compartían la necesidad del pueblo. No solamente la necesidad dentro del pueblo de Dios, sino también la necesidad que establecían aquella sociedad. Ellos buscaban a aquellos que lo necesitaban. No solamente se edificaban entre ellos, no solamente se cuidaban entre ellos, los discípulos, sino que también buscaban de cuidar a su prójimo. Por eso la Biblia dice, de gracia recibiste y de gracia debo dar. Ese es un principio bíblico. Compartían con alegría y con sencillez, no solamente ellos, sino que también a la sociedad. Y por causa de aquello, del apoyo brindado claramente en el consejo, cuando ellos aportaban, ayudaban en el beneficio que Dios estaba dando, en el beneficio que Dios estaba estableciendo en la vida de cada uno de ellos, creo escuchar una voz del Espíritu Santo diciendo claramente que no solamente comparto para mis hijos, sino comparto también por aquellos que lo necesitan diariamente, claramente. Lo que nosotros no solamente somos gente que nos encerramos en nuestro mundo, en nuestra propia necesidad, sino que también preocupémonos por lo que nosotros queremos ver en lo que la gente necesita. Por ello, mi amado, mi amada, no solamente busque su necesidad,
sino busque la necesidad que siente y espera de su pueblo, de lo que está alrededor de su vecindad. Mi amado, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos que el Señor añade quienes tienen que ser salvos en la iglesia o en las casas apostólicas, es por motivo de un ejemplo, de una vivencia, de lo que el Padre quiere que nosotros soltemos: el amor, el gozo, la perseverancia, la alabanza, de impartir, de activar, de enseñar, de poder poner manos y sanar a los enfermos. Es lo que el Padre establece, de poder partir el pan, de poder compartir el pan, los alimentos adecuados. Ello es un ejemplo de vivencia, y la gente va a ver en nosotros, no por lo que nosotros somos, sino por lo que el Padre nos enseñó por medio de Cristo, y la gente va a creer. Por eso aquí, y vamos finalizando, cada día, dice, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué, mi amado? Porque había un cumplimiento. Porque la palabra de Dios lo cumple. Jesús lo profetizó en Juan 17:20. Dice así: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por ellos, por el mensaje que les anuncié. Mi amado, lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, es que nosotros nos multipliquemos en discípulos, que llevemos a despertar un avivamiento. No seamos egoístas, para nosotros mismos la bendición. No solamente espero bendecir a mi pueblo, sino que tengo que ver la necesidad que me rodea. Y por lo que el Padre quiere, que nosotros despertemos, que nosotros podamos compartir, impartir la alegría, el gozo, la enseñanza, la perseverancia, de poder establecer el reino de los cielos. A ellos la iglesia de hoy ha perdido. La iglesia quiere solamente tener una bendición para ellos mismos, pero no tiene los ojos abiertos como en los tiempos apostólicos, que quiere Dios una iglesia viva, una iglesia que no solamente piense en ellos, sino que piense en su sociedad. Por ello el Señor nos está preparando para poder llevar el mensaje. Por eso que el Señor quiere que se abran las casas, para que se ponga la mesa, para compartir el pan, para compartir al necesitado. La enseñanza bíblica está establecida hoy sobre los cielos en nuestras vidas. Dejemos al lado el egoísmo, dejemos al lado el capricho, dejemos al lado la palabra que solo yo. Dejemos al lado esas palabras. Volvamos al inicio de la pasión, de la compasión, de poder ganar almas para poder establecer el reino de los cielos. Cuando el pueblo estaba unido, cuando el pueblo daba ejemplo, cuando el pueblo daba no solamente para ellos, sino para aquel pueblo, aquel lugar, aquella ciudad que necesitaba, compartía con ellos, con los necesitados, y la gente creía en Cristo Jesús. No solamente la manifestación de las resurrecciones, no solamente la manifestación de las liberaciones, no solamente la manifestación de poder sanar a los enfermos, no solamente ello, sino que la unidad, el testimonio, la enseñanza, la aplicación de compartir con el pueblo. Esta es la enseñanza que hoy día te traigo. Cuando la unidad en equipo, trayendo la palabra y poder establecer fuertemente
lo que el Padre quiere, vamos a poder expandirnos, vamos a poder extender el reino de los cielos. Dios haya aclarado contigo lo que debemos hacer. No solamente esperar el momento de la partida, de poder abrir ya la iglesia, sino que creo yo que cuando nosotros podamos ya salir de esta dimensión, de estos problemas que hoy en día nos agobian, y cuando las iglesias se abran, no esperemos solamente que seamos nosotros, sino que traigamos discípulos de Cristo a la iglesia y que ellos compartan también el mismo pensamiento que nosotros, y luego salir de aquel lugar y poder nosotros extendernos a la sociedad que nos espera. El ejemplo vale más que las palabras. Dios quiere y desea un pueblo, cuanto más aflicción, más gloria tendrá. Y quiero que extiendas tu mano hacia adelante, por favor. Quiero que puedas extender tu mano hacia adelante y puedas tú reflexionar y estar reflexionando a lo que Dios quiere hoy en día en nuestras vidas. Nosotros necesitamos de hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo y que lleven el mensaje y el lenguaje de la actitud que el Padre quiere que hoy en día tengamos. Extiende la mano hacia adelante. Padre de los cielos, te damos gracias. Te damos muchas gracias por esta enseñanza. El enemigo quiere que solamente nos pongamos en nuestras casas y que esos alimentos sean para nosotros, esas bendiciones sean para nosotros, pero en realidad tú nos llevas a otros conceptos. Tú nos llevas a esta luz de tu palabra, que no solamente es poder ser unidos nosotros, sino poder compartir lo que fuimos enseñados, a establecer discípulos y poder establecer tu reino. Gracias, Padre, por este momento. Padre, aviva el fuego que está en nosotros, aviva los dones, aviva, Señor, los talentos, aviva, Padre Santo, la pasión evangelística, aviva en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, aviva, Señor, establecimiento de tu reino, ahora en el nombre de Jesús, en nuestras vidas, que sea perseverante y explosivo, multiplicador en todo nuestro ser. Padre, gracias, y creo, Señor, que todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Señor, hoy lo vamos a establecer firmemente en todo lo que nosotros lo tenemos. Ese poder sobrenatural en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya ahí? Gloria a Dios. Gloria por lo que Dios está haciendo. No se olvide, mi amado, estamos en un tiempo de poder unificarnos, unirnos y poder ser claro que no solamente somos los únicos, hay otros hijos de Dios que quiere Dios que sean salvos, pero necesitamos ir al mundo. Como usted ha visto el video, necesitamos ir al mundo. Gracias por todos aquellos que están conectándose con nosotros hoy día. Son muchos que Dios está dándonos el privilegio de estar conectados, y bendigo a la Casa de Jesús, bendigo a la Red Internacional Casa Apostólica que dirigimos, a todos nuestros amigos que nos ven por medio de este medio. Enfatizo, exhorto a cada uno de ustedes la vivencia de la unidad para expandir el reino de los cielos. Si nosotros estamos más unidos y podemos ser ejemplo como en los tiempos apostólicos de los libros de los Hechos,
el pueblo, que aquellos que te rodean va a ser agradecido por lo que tú te desprendes. Te amamos, te damos gracias al Señor por este tiempo de conectar con nosotros y queremos que Dios haya reflexionado nuestras vidas este día con esta enseñanza y podamos estar más conectados en nuestros diarios vivir, en los devocionales que hacemos a las 5 de la tarde y todo lo que nosotros hoy día queremos impartir, ¿no? Bendigo la vida de cada hijo espiritual, de cada hija espiritual, de cada familia que están conectados hoy en día. Bendigo tu mesa, bendigo tu matriz, bendigo la enseñanza que siempre está dando por medio de los grupos y Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y te aseguro que cuando la iglesia se abra vamos a ir con un concepto diferente y vamos a ir multiplicador, vamos a ir con más discípulos para alabar, para honrar al Señor por siempre. Por eso hoy un abrazo fuerte de este servidor, de mi familia apostólica, un besote a la distancia. Gracias por aquellos que están conectados con nosotros, gracias por aquellos que siguen conectándose con nosotros, gracias por aquellos que creen en la palabra del Señor, que no solamente para ellos, sino para todos que lo necesitan. Muchas bendiciones para ti. Muy buenas tardes. Bendiciones.